Hola chicos, ¿cómo están? Soy Emiliano. Con este video vamos a hacer una introducción y vamos a comenzar lo que sería el curso de Angular de X Academy. Em, Vamos a ver una pequeña intro con una diapositiva un poco más teórico o teórico práctico, pero como para entender algunos conceptos que si bien venimos aprendiendo algunas cosas en el curso de JavaScript, HTML, CSS, la parte de Node, ya venimos eh, viendo el uso de librerías y un montón de herramientas que se usan para el desarrollo. Ahora nos vamos a meter a utilizar Angular, que es un framework, ¿sí? Alguna cuestión más robusta, algo mucho más completo. Y por esta razón, al ser un framework con cierta complejidad o al menos que nos brinde un marco de trabajo más grande, eh, quiero introducirlos un poco en lo que es un framework y también explicar algunos elementos en los que se basa Angular para su funcionamiento y desde ya un poco aclararles a ustedes desde un principio que hay algunos de estos conceptos que quizás les parezcan un poco complicados o borrosos quizás porque ya se comienza con Angular, se introduce bastante abstracción respecto a lo que es la programación básica, en el sentido de que hay muchas herramientas que están cubriendo lo que sería, por ejemplo, JavaScript y entonces a ustedes puede parecer un poco extraño, entonces sepan que es al principio esto sucede que a uno le da esa sensación de que algunas cosas no las entiende bien, pero es solamente una cuestión de pegar una mirada, usarlo y entenderlo y después ya comienzas a ver la diferencia de dónde estaba lo básico de JavaScript y dónde estamos con Angular, ¿no? Pero bueno, Ahí, lo que vamos a hablar primero es qué es TypeScript, ¿sí? Ahora entender un poco qué es. Y después vamos a pasar a Angular y a entender lo que es una SPA, que seguramente lo han visto en- en varios lugares de Internet. SPA sería una Single Page Application, o básicamente es una aplicación web que funciona en una sola página, ¿sí? Ahora pasamos primero por TypeScript y después cuando lleguemos a Angular vamos a ver un par de ejemplos que tengo para entender la diferencia entre una Single SPA y una página un sitio web basado en páginas. Bueno, TypeScript. Así como nosotros venimos viendo lo que es JavaScript, ¿sí? Tanto en el curso de JavaScript y en el de Node, hemos estado utilizando el lenguaje que se utiliza en los navegadores y en el entorno de desarrollo de Node, es JavaScript. Ahora, ¿por qué TypeScript y qué es TypeScript? TypeScript es como dice acá, un superset o también se lo llama superlenguaje de JavaScript, el cual añade tipos estáticos y clases. Un superlenguaje o un superset de un lenguaje, ¿sí? Es básicamente otro lenguaje que le agrega capacidades al lenguaje del cual es un superlenguaje. TypeScript es un superlenguaje de JavaScript y también hay otros ejemplos de este tipo de superlenguajes. Se me viene a la mente uno que quizás ya no se usa mucho, pero por ejemplo, años atrás se popularizó un poco un lenguaje llamado Groovy, que era un superlenguaje del lenguaje Java, ¿sí? Que buscaba dar una versión más simple de Java, por ejemplo. Bueno, en el caso de TypeScript, lo que busca con respecto a JavaScript es añadir algunas cuestiones más formales de la programación para facilitar un desarrollo más estándar, ¿sí? Permitiendo justamente agregar cosas como tipos estáticos y clases, si bien ahora ya en las últimas versiones de JavaScript tenemos clases como vimos en el curso de JavaScript, años atrás no, y tener TypeScript y utilizar las clases de JavaScript era un gran beneficio porque hacía que el desarrollo y las aplicaciones desarrolladas con JavaScript se vean mucho más profesionales y con un código de mucha más calidad y mucho más fácil de mantener, ¿no?
Respecto a las ventajas que tiene, bueno, un poco lo que venía diciendo, extiende la sintaxis, es decir, que si bien nosotros cuando tenemos un archivo en TypeScript, nosotros podemos escribir directamente JavaScript y va a ser funcional, pero permite utilizar otras herramientas, agrega nuevas funciones que permiten ampliar mucho más lo que es JavaScript. Permite utilizar variables y funciones con tipos, ¿sí? Si bien nosotros veníamos viendo que con JavaScript usábamos variables como enteros, booleanos, objetos, por ejemplo, eh, nos faltaba también no teníamos la necesidad de, o mejor dicho, no podíamos declarar tipos de manera formal, es decir, hablar de crear un objeto persona o un tipo persona que cumpla con ciertas características. Bueno, TypeScript nos brinda esa capacidad en su lenguaje. Bueno, ayuda a evitar errores como acabo de mencionar, ¿sí? Eh, a medida que vayamos avanzando en el curso, yo voy mostrando ejemplos en los cuales se va a entender por qué al tener definición de tipo de datos, uno puede tener, durante el proceso de desarrollo, detectar errores si es que ocurren cambios en la aplicación y cómo estos tipos, al estar bien definidos, al ocurrir un cambio, se disparan errores, ya sea en el IDE o con ciertas herramientas que nosotros nos permiten darnos cuenta de que, bueno, si hicimos una modificación en un lugar, nos podemos dar cuenta de que, como se está utilizando, por ejemplo, ese tipo en ese lugar, si ese tipo de datos está siendo utilizado en otras partes, se puede detectar que se deben actualizar otras secciones de la aplicación, ¿no? Estoy imaginándose una aplicación con muchas más partes y en especial cuando uno tiene equipo o aplicaciones desarrolladas por muchas personas, se vuelve muy útil. Y por último, permite tener características de futuras versiones de JavaScript a motores antiguos. Esto, como se los mencioné, hace un tiempo cuando las clases de JavaScript eran algo nuevo en las últimas versiones de JavaScript y los navegadores no lo permitían, entonces utilizando TypeScript teníamos las capacidades que tiene JavaScript, que tenía JavaScript ahora. Bueno, ahora si bien JavaScript, los navegadores están reconociendo las versiones nuevas, pero en su momento no tenían esas capacidades y así hay nuevas capacidades que van apareciendo que TypeScript las va adoptando siempre y permite utilizarlas. Y bueno, todas estas ventajas que tiene TypeScript, se puede hablar de una desventaja que sería que requiere un compilador o, mejor dicho, un transpilador, que es la forma correcta de llamarlo. Como hablamos en el curso de JavaScript, ¿sí? Y también en Node, pero en especial en el curso de JavaScript, mencionamos cómo JavaScript es el lenguaje que pueden y que interpretan los navegadores web, es decir, Google Chrome, Firefox, Opera, ¿sí? Eh, todos los navegadores, el lenguaje que interpretan, que puede ser incluido, como vimos en el header del HTML, e importado en la página y puede ser ejecutado por un navegador, es JavaScript. Los navegadores no entienden TypeScript, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto de TypeScript? Es que cuando nosotros desarrollamos una aplicación o una función con TypeScript, lo que nosotros tenemos que hacer antes de subir o intentar ver esta página que creemos o ejecutar este código que hemos hecho con TypeScript en un navegador, antes tenemos que convertirlo en JavaScript, ¿sí? Esto es lo que tienen los superlenguajes, ¿no? TypeScript tiene que ser compilado, o mejor dicho, la palabra correcta es, pero esta es la palabra que se utiliza mucho en la programación, pero una palabra por ahí distinta es transpilado, que básicamente este el transpiler, que sería es TypeScript, es un traductor de código a código, si la definición, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una aplicación que hemos desarrollado con TypeScript, primero, utilizando el transpilador de TypeScript, lo debemos convertir a JavaScript. Y ese JavaScript que obtenemos como resultado de la transpilación
el cual se debe incluir, por ejemplo, en nuestro HTML o se debe ejecutar en el entorno de Node.js, ¿sí? No es que TypeScript puede ser ejecutado en el browser. Requiere esa transformación en el código, lo cual la mayoría de los casos no es un problema, pero en situaciones muy puntuales que no voy a entrar, puede ser un problema en las aplicaciones ya que obligan a que las aplicaciones, por ejemplo, no puedan, o al menos se vuelven en un producto cerrado y cuando se necesitan por ahí dividir algunas cosas, se necesitan entrar en procesos para cargar componentes que por ahí son más complejos que si solamente se usara JavaScript. Pero son casos muy, muy puntuales, ¿no? Y no voy a entrar en la explicación ni porque si no sería complicar mucho este tema. Pero es importante ver esta desventaja por el hecho de que, bueno, como dije, nos servía para entender qué es TypeScript y cómo se convierte luego en JavaScript para funcionar. De todas formas, esto lo vamos a ver cuando comencemos con Angular. Vamos a ver cómo creamos toda la aplicación de Angular con TypeScript y cómo luego esto se convierte cuando se transpila y se buildea en un archivo JavaScript que tiene todo el código que nosotros hemos hecho convertido. Bueno, y acá algunos ejemplos que dejamos en la diapositiva de cómo nos ayuda TypeScript a escribir mejor código. Em, Fíjese que un poco ya las venía mencionando, que al utilizar notaciones de tipo nos avisa cuando una porción de código tendría un comportamiento inapropiado, permite utilizar funciones modernas de JavaScript en versiones anteriores. Al tener tipo nos sugiere los campos y funciones asociadas a nuestras variables. Ahora cuando comencemos con el desarrollo vamos a ir viendo cómo al tener tipo y tener un lenguaje más estructurado, ¿sí? Esto va a permitir que nuestro IDE, el Visual Studio Code, eh, pueda entender mejor, ¿sí? Utilizando alguna palabra simple, es entender mejor lo que nosotros estamos haciendo, entonces nos puede dar recomendaciones, ayudas, advertencias y errores a medida que vamos escribiendo nuestro código, entonces de esa manera nosotros podemos no solamente evitar errores, sino hasta incluso a veces hacerlo más rápido, ¿no? Porque al darnos tantas herramientas para autocompletar el código eh, y facilitarnos ciertas ayudas con la sintaxis, necesitamos menos recurrir a la documentación a veces que si tuviésemos que hacerlo solamente con JavaScript, que por ahí las ayudas son menores. Bueno, yo si bien nosotros no vamos a utilizar esto, ¿sí? Les voy a dejar acá un ejemplo de cómo se debería, si ustedes quisieran instalar TypeScript y no usarlo con Angular, se puede hacer, ¿sí? Se puede instalar el compilador de TypeScript a través de NPM, como veníamos viendo en la parte de Node, seguramente ya lo estuvieron usando. Entonces pueden utilizar de esta manera es correr este comando y tener TypeScript a nivel global. Si después de correr este comando, ustedes van a tener disponible el comando tsc. Yo lo tengo aquí. O no, aparentemente no lo tengo instalado. Al menos no lo tengo instalado como, como una dependencia como un comando en mi aplicación. Simplemente lo estoy utilizando siempre como parte de Angular. Pero un poco esto es para que sepan que lo pueden utilizar solo sin Angular. En mi caso, como lo acabo de mostrar, llevo años desarrollando con Angular y ni siquiera lo he tenido que utilizar una sola vez solo, porque siempre los proyectos de Angular lo instalan de manera local. Entonces, la verdad que tenerlo instalado como comando nunca me fue necesario. Pero es importante que si ustedes quieren hacer pequeñas pruebas de TypeScript y en su local, si llegan a tener necesidad, lo pueden hacer de esta manera. De todas formas, lo vamos a dejar solamente como una anotación de esto, porque no me parece necesario entrar en detalles sobre esto, ¿no? Y bueno,
Ahora sí vamos a comenzar hablando de lo que es una SPA y comenzar con todo lo que es Angular, de lo que se trata el curso. Bueno, entonces, ¿qué es una Single Page Application SPA? Es una página web, ¿sí? Es como las que veníamos viendo en el curso de Cabri, la cual no requiere que el servidor envíe un archivo HTML por cada página, sino que envía un solo HTML durante la carga inicial y el contenido se actualiza dentro de ese mismo HTML. Una vez el contenido de la página web tipo SPA es cargado, se va actualizando para reflejar los cambios dentro de la página. Esto implica que el browser no recarga la página y, y la navegación dentro de la misma es mucho más rápida, ¿sí? Además de esto, da una experiencia del usuario mucho más fluida, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Yo encontré este template en la web, que es un template que utiliza HTML y CSS de manera eh, estándar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tenemos que la página que estamos viendo es el index HTML. Como habíamos visto en el curso, nosotros habíamos utilizado un archivo HTML en el curso de JavaScript y HTML y CSS. Y cuando nosotros navegamos, por ejemplo, a la página buttons, podemos ver que, ¿sí? Siempre estamos recargando otra nueva página que es UI Buttons HTML y vemos acá en la parte de Network, en la consola, que se cargó efectivamente este archivo y lo vemos aquí. Obviamente este archivo está en el código fuente. Si nosotros nos movemos a alerts, vemos que se carga así de nuevo otra página más. Seguramente lo voy a encontrar más abajo en UI alerts, ¿sí? Si yo limpio y cargo otra página, puedo ver cómo se carga otro HTML. Y a su vez, cuando nosotros vamos viendo, si bien por más rápido que sea, pueden notar cómo hay un refresco, ¿sí? En la página a medida que uno se va moviendo, ¿no? Se ve como que ese destello en el navegador. Y teniendo en cuenta que esto está sucediendo rápido porque esto es solamente un template, es decir, no hay datos asociados, entonces solamente se devuelve un contenido estático, entonces se da rápido, se ve todo, se ve dentro de todo fluido, pero no va a suceder así si es que nosotros tuviésemos este sitio web eh, funcionando con datos reales, ¿no? Que por ahí el servidor que nos da estos archivos demoraría un poco más. Como contraparte, sí, yo encontré este template, también un template web, pero este es un template desarrollado con Angular, ¿sí? Es un template para utilizarse en Angular y funcionar ahí. Podemos ver, fíjense que yo ahora, cuando pasé a otra página del sitio, solamente se cargaron archivos JPG, ¿sí? Entonces, si voy a la página de chat, que a los archivos JPG justamente son las imágenes que se muestran en estas distintas vistas, ¿sí? Pero no son archivos JavaScript, perdón, HTML no es una nueva página, inclusive en el browser podemos ver que nuestra URL no cambia, ¿sí? Esto porque al ser esto un template hecho con Angular, el ruteo, como se llama, o el routing, ¿sí? Dentro del Bizhack se hace de manera virtual, como se denomina en Angular, es decir, Angular nos permite que nosotros carguemos las distintas vistas de nuestra página en alguna sección de lo que sería el HTML inicial, ¿no? Si yo refresco, vamos a ver que inicialmente lo primero que se carga, como siempre hemos visto, es, déjenme ver, el HTML de la página, ¿sí? Si bien este tiene un nombre bastante largo, porque no es el típico index.html, este HTML lo que hace es
En un principio seguramente es un HTML bastante vacío, bastante simple, que luego a través de JavaScript, porque al fin y al cabo Angular es un framework que funciona con JavaScript, nos va agregando HTML utilizando JavaScript y lo va renderizando en en las distintas vistas en las distintas secciones donde nosotros al desarrollar la aplicación, seguramente acá se definió que el main content del sitio seguramente seguramente lo podemos encontrar por aquí. A ver, tenemos el body y dentro del body tenemos lo que se llama el root de la aplicación y acá podemos ver que hay un router, ¿sí? Que esto ya lo vamos a ver a medida que avancemos en el curso de Angular, que lo que se actualiza y modifica en la aplicación es justamente esto que vemos en el centro de la aplicación. Y no toda la página, no se necesita renderizar de nuevo todas las veces el HTML. Lo que sí ocurre es que los contenidos estáticos, como las imágenes, o quizás si estos gráficos mostraran datos reales, se deberían hacer consultas asíncronas, como vimos en, en JavaScript, utilizando servicios de Angular para consultar datos al servidor y con esos datos se actualizan las secciones de la página. Pero ya no tenemos el salto de página en página. A esto es a lo que se le llama un single page application. Aparte podemos ver, fíjense cómo a medida que me muevo solamente se actualiza esta parte del medio y no se ve ese destello que veíamos con el sitio web normal. Bueno, entonces, ¿qué es Angular? ¿Sí? Angular es un framework, ya vamos a ver que un framework es, como expliqué anterior, es un marco de trabajo que funciona con TypeScript, ¿sí? De código abierto para el desarrollo de interfaces de usuario. Es desarrollado por Google y su objetivo principal es desarrollar justamente SPAs. Tal como lo hace React y la mayoría de los frameworks para frontend, ¿sí? Para el desarrollo de interfaces web, basa la arquitectura y el desarrollo en componentes reutilizables, ¿sí? Es decir, que el elemento principal que utiliza Angular es algo llamado componente, que ya vamos a ir viendo de qué se trata, pero que nos permiten crear pequeñas partes de la web, ¿sí? Con un botón de compra, un header o una sección de información para ser utilizados en cualquier lugar que se requiera. Como veníamos viendo en este ejemplo, un componente, por ejemplo, puede ser este cuadrado con sus botones, el texto y todo lo demás, pero a su vez este mismo componente puede estar compuesto por un componente que sea este botón, ¿sí? Un componente que sea lo que sería quizás la cabecera o este footer, ¿sí? El footer de esta tarjeta podría ser otro componente. Cada uno de estos botoncitos podría ser un componente que tiene un icono y un texto, ¿sí? Entonces, un poco como lo veníamos viendo con CSS en especial, que veíamos cómo utilizando las clases CSS podríamos definir, por ejemplo, la clase botón para agregar los botones y poner los estilos de ese botón. Bueno, de esta manera, ese mismo concepto en el cual eh, creamos un elemento genérico o muy reutilizable dentro de nuestra aplicación, como era el caso de un botón, se lleva a JavaScript y a todo el elemento visual. Entonces podemos tener componentes como este menú que se colapsa, este header con este menú adentro. Entonces todos estos, de acuerdo a cómo nosotros diseñemos nuestra aplicación, esto se refiere con la arquitectura, va a estar creado por uno o más componentes que lo conforman, ¿no? Entonces, ¿qué lo hace especial a Angular? Bueno, por un lado, es un lenguaje, un framework, ¿sí? Muy completo. Entonces, que puede ser una ventaja y una desventaja a la vez, ya vamos a ver por qué una desventaja, pero es muy completo, no se requieren librerías externas, es decir, cuando nosotros instalamos Angular y la página, la web oficial de Angular, que es angular.io, vamos a ver que eh, lo que sería lo que es el framework incluye tutoriales y documentación acerca de cómo realizar muchas de las
tareas usuales en el desarrollo de una aplicación web, ya sea la navegación, el manejo de formularios, ¿sí? La conexión a servicios a APIs, ¿sí? Para obtener datos, lo que es optimización, lo que es la internacionalización, que se refiere a poder traducir la aplicación a distintos lenguajes en vivo, animaciones, por ejemplo, Service Worker, que también es una tecnología que se utiliza mucho, toda la parte de lo que es el testing, eh, inclusive nos permite, ya tiene pensado, tiene herramientas que nos permiten crear librerías NPMs que sean librerías Angular, ¿sí? Que puedan ser utilizadas por otras aplicaciones Angular. Entonces también incluye herramientas para esto. Y todo es parte del mismo framework, ¿sí? Son un montón, llamémoslo que son un conjunto de librerías ya creadas para eh, poder realizar todas las tareas que se necesitan, ¿no? Es mantenido por Google, lo cual le da mucha, una robustez y una confiabilidad, ¿sí? Como framework muy importante. Eh, Tiene una poderosa interfaz de línea de comandos, ¿sí? Angular, cuando utilizamos Angular no nos tenemos que estar preocupando por cómo vamos a hacer nuestra aplicación, nuestro proyecto y nada. Ya Angular nos permite instalar una línea de comandos que se llama ng, y con esa línea de comandos nosotros podemos realizar muchas de las tareas o si bien las podemos hacer manualmente, esta herramienta nos permite crear la aplicación, agregar componentes, módulos, rutas y hacerlo todo con la línea de comando porque está integrado en lo que sería el framework, entonces todo funciona armoniosamente, ¿no? Bueno, la gran comunidad, sí. Obviamente, como al ser uno de los frameworks de frontend más utilizados en el mundo, la comunidad que lo soporta es muy grande. Ah, Ayuda a estructurar nuestro proyecto, ¿sí? De nuevo, al ser un framework y darnos un marco de trabajo, ya nos da ese marco de trabajo una estructura bien definida que nosotros podemos seguir y todos pueden seguir, lo cual hace que un desarrollador que trabaja con Angular le sea muy fácil pasar a desarrollar cualquier aplicación hecha en Angular porque se encuentra siempre con una estructura bastante similar a la con la que viene trabajando. Y por último es que toda esta robustez que lleva el framework se considera que escala muy bien en cuanto a aplicaciones y en especial se recomienda mucho el uso de Angular cuando se utiliza en aplicaciones de tipo eh, empresariales, ¿no? Cuando se tiene aplicaciones grandes con, mucha, con muchas funcionalidades y features y que tienen muchos modelos de negocio. Entonces, Angular es muy útil en ese tipo de aplicaciones. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video, ¿sí? Que nos servía de introducción para saber lo que era TypeScript, una SPA y los primeros conceptos sobre Angular. Y ya en el próximo video vamos a comenzar con lo que sería la instalación de Angular, el Angular CLI y crear nuestro primer proyecto, ¿sí? Ya vamos a entrar en una fase mucho más práctica. eh, pero lo dejamos hasta aquí para no hacer muy largo el video. Así que los espero en el próximo y espero que les haya servido.